celebramos el mes del patrimonio cultural con el conversatorio sobre la arquitectura tradicional salentina realizado por la antropóloga Sori Morales Torres y el arquitecto Enrique Barros Vélez. Primera fase: técnicas constructivas tradicionales. Arquitecta, de ese tipo de arquitectura tradicional que tenemos, que tiene el municipio de Salento, ¿cuáles son las técnicas constructivas? ¿O hay diferencias? Sí, como sistemas constructivos, pues habrían de tres tipos. El más antiguo de todos, la tapia pisada. Luego ya más reciente estaría por el sistema de el bareque por embutido y el bareque en guadua. Y un tercero que sería el bareque en tabla, que no es muy frecuente, pero inicialmente se utilizó mucho, sobre todo en el campo. Pasaré a explicar cada uno de ellos. Sí, básicamente la técnica más antigua es la de la tapia pisada. Esa consistía en hacer paredes en tierra sin tener ningún otro elemento estructural que le sirviera de soporte. Para su construcción se consideraba un ancho de 60 centímetros o tal vez un poco más, y a las cuales se les ponían unas formaletas a los lados y se llenaban en tierra, en tierra amarilla, 10 centímetros, y luego se apisonaba hasta que quedara completamente compactada. Cuando eso ya estaba hecho, se subían nuevamente las formaletas, otros 10 centímetros, se apisonaba completamente y así se iba levantando. No tenían ningún otro elemento de madera, portante, estructural, nada. Ese sistema ya no es el más utilizado aquí en Salento. Otro de los sistemas muy utilizados en un principio fue el bareque en tabla. El bareque en tabla tenía el mismo sistema del bareque en esterilla, es decir, que se hacía un entramado conformando la pared, un entramado en guadua o en madera, y pues con elementos horizontales predominando, y luego se enchapaba en tabla. Entonces no iba ni revocado ni pañetado, sino que se armaba la estructura en madera, se enchapaba en tabla y en eso constituía pues la pared, que tenía un forro en tablas verticales por ambos lados, conformando la pared. Quedaban huecas por dentro y no necesitaban ni pañete ni revoque. Aquí en Salento hay dos modalidades más recientes de arquitectura del bareque, que es la arquitectura del bareque por el sistema de embutido o del bareque en guadua. Estas casas no son muy pesadas, entonces la cimentación podía ser en concreto, podía ser también una cimentación simplemente en piedra. Sobre la cimentación o sobre los pilares, si la topografía hacía necesario apoyar la casa sobre pilares, porque pues no era un terreno plano, entonces sobre los pilares se colocaba un
listón, una solera de madera gruesa que servía como para nivelar, como para darle la horizontalidad del nivel del piso. Sobre esa solera se ponían otras soleras en el sentido contrario que sirvieran para sustentar o para servir de apoyo al piso. Esos elementos no debían distanciarse más de 30 centímetros para que no hubiera pandeo en las tablas. Las tablas eran en madera y embriadas y tenían alrededor de 15 a 20 centímetros de ancho y de 1,5 centímetros a 2 de espesor. Cuando ya estaba hecho eso, se volvía y se ponía una solera en la parte inferior, se ponían unos elementos portantes en las esquinas de lo que iba a ser la pared y se volvía a poner otra solera de madera cuadrada en la parte superior. ¿Por qué esas soleras cuadradas abajo y encima? Porque es que la guadua tiene una gran capacidad portante mientras trabaje a tracción, o sea, paradas, porque la guadua acostada se aplasta. Entonces, luego de que tiene el elemento portante en las esquinas y las soleras de lado a lado, se procedía a llenar la pared con elementos portantes con puntales cada 30 centímetros, teniendo en cuenta de dejar los huecos donde iban a estar las ventanas y las puertas. Luego de esos puntales se les ponían unas diagonales entre una y otra, entonces eran los elementos verticales y unas diagonales, y se procedía en el sistema por embutido, se procedía a llenar las paredes que ya tenían la estructura en guadua con las diagonales, se les ponían unos listoncitos en guadua, unas lajitas en guadua de no más de 4 centímetros a ambos lados y con una diferencia no menor de 10 centímetros para que permitiera meter la mano y hacerle presión a la tierra amarilla, al sistema de embutido que era tierra amarilla con pasto o con pasto seco, o con paja, o con caulla picada, o con bagazo de caña. Esas fibras se necesitaban porque cuando empezaban a aparecer pequeñas fisuras en la pared, si no tenía eso, la fisura seguía avanzando. Pero cuando se encontraba con esos elementos, tenía que vencer la resistencia que le hacían para poder seguir avanzando. Entonces, con las lajitas de guadua, cada 10 centímetros, llenaban el muro, teniendo en cuenta que quedaran a ras por ambos lados de la pared. Entonces, una vez que se cumplía la hechura de la pared, venía el pañete. El pañete consistía en tierra amarilla, con pasto seco, con paja y con residuos de caña, bagazo de caña, y se le echaba una primera capa. Ese es el sistema más tradicional. Antes de echarle esa primera capa, tenían que haber pasado 4 semanas para que se curara la pared. Para que secara. Para que secara la pared. Y se le ponía la primera capa de pañete. Cuando esa primera capa estaba seca, se procedía a ponerle la segunda capa, que era la definitiva. Esa sí se ponía húmeda. Y era tierra amarilla con boñiga y con paja y con pasto seco o con bagazo de caña.
y se ponía pues entendiendo que era ya el pañete final, pues con toda la delicadeza del caso, y luego se procedía, cuando ya estaba seco, a hacer el enlucido. El enlucido generalmente cuando ya estaba la pared seca se hacía con cal y con colores de tierra. Ese es, digamos, el primer sistema que se llama el bareque por el sistema de embutido. Está el otro que es el bareque en guadua. Hasta la elaboración de las paredes es igual. Es decir, el procedimiento es el mismo. Solo que en vez de ponerle las laticas de guadua, en el segundo sistema se procedía a dejar la estructura sin contenido por dentro y a forrar las paredes con esterillas en un sentido horizontal, teniendo la precaución de que la carnosidad de la esterilla quedara hacia afuera, porque en la parte externa de una guadua es como un acrílico, como un vidrio, entonces no permite una buena adherencia. Claro. Entonces había que ponerla, era con la carnosidad hacia afuera. Y en un sentido vertical, cada 8 centímetros más o menos se le clavaba a un puntal, se le clavaba una puntilla, se enredaba con alambre, con el alambre galvanizado hasta los 8 centímetros de abajo, que se clavaba en la otra puntilla, y así hasta completar el tramo de un puntal. Si se quería evitar eso, se podía utilizar una astillita de guadua y simplemente se le pegaba la puntilla encima de esa astillita. El proceso ya de acabado generalmente es distinto, porque aquí ya se utiliza es mezcla. Entonces, en ese caso, una vez hecho el esterillado, sobre la superficie de la pared se le coloca malla metálica de ojo pequeño, se recubre completamente. Se utiliza una mezcla de arena y cemento en una proporción de 1:5 y se le echa a la pared. Se deja que se seque y cuando ya está seca se procede con un segundo, ya podemos decir, es como revoque. Claro. Para que quede la pared completamente lisa, y ahí sí se le procede a darle el enlucido, que generalmente es cal, y pues ya se utiliza mucho la pintura o la Pero la superficie. pintura va básicamente ¿dónde? En la parte de abajo y sobre todos los elementos de madera de la casa, puertas, ventanas, chambranas. Bueno, ahí comentabas que este tipo de estructura o de construcción es muy liviana. Sí. Entonces, el techo, por ejemplo, la teja de barro, ¿tiene alguna? Sí, la teja de barro, digamos, cumple la función de aportarle peso a la estructura de la casa, o sea, que la ayuda como a apoyarse efectivamente en el suelo. Además, la teja de barro con esa tonalidad, digamos, café rojizo, que es muy como de tierra, contribuye a adaptarse muy bien a las características paisajísticas del lugar, porque es un material terroso, cerámico, pues, pero cumple también la función de darle peso y ayudar a que se asiente la casa. A que quede más Sí. soportada. Sí, porque estas casas son como unas jaulas de pájaros. Como está toda amarrada con puntales de guadua cada 30 centímetros, por eso es que no tienen problemas con los temblores, porque la casa se mueve toda en conjunto. Claro.
no como ocurre en la arquitectura, digamos, moderna, que una pared puede colapsar, entonces desestabiliza la totalidad de la estructura. En este caso no, en este caso es como toda la unidad que se mueve hacia los lados. Y el peligro estaría, digamos, en el techo. Que al ser tan pesado, si la estructura del techo tiene algún problema, colapsa y puede hacer daño a la casa. Y de pronto un poco lo que sucedió en el terremoto con algunas casas que eran de bareque, pero que se cayeron, y en un artículo decían, los arquitectos decían que era porque la parte de atrás la habían construido con otros materiales, entonces que el material de cemento chocaba con el bareque, hicieron que se cayera y la jalonaba y la tumbaba. Sí, las casas que eran solo de bareque No tuvieron problema. tuvieron problemas con las cubiertas porque son pesadas. Entonces a la estructura de la cubierta generalmente no les hace mantenimiento. Y entonces al moverse la casa, ese movimiento horizontal hizo que donde no hubiera una estabilidad plena de la estructura, colapsara y se viniera abajo. Y como es un material tan pesado, entonces destruyera parte de la casa. En los ensanduchados que han hecho de materiales que cogen la tapia y la juntan con el ladrillo, entonces ahí se presenta un problema mayor, y es que una estructura golpea a la otra. Y entonces es una guerra muy desigual. Pues una pared de ladrillo golpeando una pared de bareque, pues la destruye. Y si además estaba mal construida, una pared de ladrillo que colapsa, arrasa con lo que encuentra. Y eso pasó mucho con el terremoto, que esas construcciones recientes que habían hecho de cualquier manera hicieron unos daños terribles y acabaron con muchas casas. Pues colapsaron paredes, colapsaron cubiertas. Con las casas tradicionales. Sí. Había entendido que de pronto la técnica la del bareque, también viene desde la época de los indígenas prehispánicos. Y hay evidencias, por ejemplo, para la sabana cundiboyacense, donde se encontraron ese tipo y era con barro, era guado y barro. Sí, estos son saberes que de alguna manera se han ido complementando con el paso del tiempo, pero el hecho es que, digamos, los colonizadores que llegaron a esta zona, a la zona que hoy es Quindío, o Caldas, o Risaralda, norte del valle, pues de todas formas contaron con los saberes locales que de alguna manera habían también considerado el aguado. Entonces, incluso la llegaron a utilizar hasta para transportar agua, por ejemplo, para hacer instrumentos musicales, para hacer utensilios de cocina. Entonces, y en muchas fincas se utilizaba todavía la coquita de guado para que llegara el agua, con no había acueducto, llegara el agua cerca a la casa. Y entonces parece que incluso los indígenas tenían grandes conocimientos sobre el manejo del aguado y sistemas parecidos al bareque. Este tipo de casas ve uno que tiene diferentes tipologías, diferentes modelos arquitectónicos. Sí, tiene diversos modelos arquitectónicos. ¿De qué dependían? Las tipologías del bareque. La respuesta en nuestra próxima emisión el día 3 de octubre a las 7 de la noche. Los esperamos. Señalización interpretativa de la ruta del bareque, Salento. Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural.